esta semana en la escuela con Nuria tengo una tocaya que no la conocía personalmente, pero había leído de su trabajo y me hace mucha ilusión que esté aquí. Es una tocaya que se dedica a una cosa fantástica y maravillosa que mucha gente no cree que pueda ser posible por aquel tema de los escrúpulos y esas cosas que tenemos todavía mal inculcadas en la cabeza, que es la terapia médica, la terapia clínica a través de animales. Ella es Nuria Máximo, es doctora en terapia ocupacional y es coordinadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Nuria Máximo, muy buenas tardes, bienvenida a la escuela con Nuria. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Oye, cuando alguien le dice, cuando alguien piensa en meter un animal en un centro sanitario, de primera se le ponen los pelos de punta, pero ¿cómo se ha empezado todo esto? ¿Cómo se inició esta historia y en este momento en dónde estamos? Pues mira, la verdad es que aunque en España es una cosa pues bastante reciente y con pocos casos todavía en todo el territorio nacional, los animales y la salud es algo que viene de lejos y que bueno pues en instituciones sobre todo de salud mental en Europa hace pues del siglo pasado, donde ya se hacían intervenciones o utilizar la relación con los animales para mejorar la salud, sobre todo la salud mental. Y bueno, pues nosotros concretamente desde la cátedra siempre es una de las cosas que teníamos en mente, el poder trabajar las intervenciones asistidas dentro de los entornos hospitalarios, pues casi desde el momento en que se funda la cátedra, que es en el año 2016. Y bueno, hicimos diferentes proyectos y al final el primero que cristalizó dentro de nuestra cátedra, que no quiere decir que fuera el primero en España, pero sí que el que hicimos nosotros fue en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, pero sí es verdad que fue el primero a nivel de España porque fue en la UCI de cuidados intensivos pediátricos. Vale. Entonces, hay diferentes experiencias, como digo, en diferentes comunidades autónomas y, bueno, así a priori que pueda parecer, como tú dices, no, madre mía, qué locura, ¿no?, meter un animal. La verdad es que no es así algo, no se debe dejar al azar porque, bueno, pues hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿no?, y que bueno, pero de entrada decir que es posible, que es viable y que puede ser bastante beneficioso. Así a bote pronto lo que acabas de decir, ¿no? Un animal en una UCI, así, si lo dices así, dices, qué cosa más rara, pero la gente que haya estado en una UCI y que tenga un animal, yo ahora mismo, por ejemplo, me pongo en mi propia piel, ¿no? Que una vez me tocó estar en una UCI, tengo un perro, y ahora lo pienso y pienso que a mí me hubiera gustado mucho poder ver a mi perro cuando estaba ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué aporta en una UCI pediátrica que los niños tengan acceso, que los animales y los niños puedan convivir en un entorno clínico tan férreo como una unidad de cuidados intensivos? Pues mira, los animales de momento rompen con la rutina y la estancia de estos niños en el hospital, que para ellos es, además de monótona y aburrida, pues muchas veces una situación, un entorno bastante hostil para ellos, donde sienten miedo, donde tienen dolor, donde, bueno, pues aunque están ahí porque es su bien y porque todo lo que son los profesionales sanitarios quieren lo mejor para ellos y curarles, pero al final ellos son niños son y claro, pues sienten dolor, sienten miedo y entonces, bueno, cuando llega el perro, que lo importante aquí es insistir en que no es el perro en sí mismo, sino todo lo que el proyecto, ¿no?, que se diseña. El perro no va solo, el perro va con un guía y va con un experto, que son dos profesionales que se han formado dentro del campo de las intervenciones asistidas con animales, y en concreto nosotros hemos ido con diferentes profesionales, en unas ocasiones ha ido un terapeuta ocupacional, una terapeuta ocupacional, y después una neuropsicóloga, también una psicóloga. Entonces, bueno, no es solo pues voy con un perro y ya está, sino que hay una selección de los niños que participan, de los niños y las niñas, que eso lo hace la parte médica, evidentemente, aquellos niños que mejor se pueden beneficiar y que están en una situación inmunológica adecuada. O sea, dentro de estar en la UCI, tienen que tener cierto nivel de respuesta inmunológica. El perro va con su guía y con el experto y se diseñan actividades lúdicas, adecuadas a la situación en la que se encuentre el niño, porque a lo mejor hay veces que el niño no se puede mover, o al contrario, y nos interesa que el niño sea capaz de levantarse de la cama para sentarse en el sofá, o incluso salir en una de las salitas que tienen en la misma planta
Y el perro ahí juega un papel fundamental de motivación, claro, para que el niño pueda, bueno, pues hacer un poco fuerzas y decir, yo me voy a levantar porque lo que quiero es sacar a claro. Zenith o a Ceo, que es el perro que está ahora. Claro, porque yo me imagino, en el mismo momento en el que aparece un perro, pero trabajáis con más animales, pero ahora que estamos hablando de perros, en esa UCI, aunque sea por un segundo o por un cortito espacio de tiempo, el niño se debe olvidar de dónde está, porque no espera ver un perro, claro. Sí, es correcto. Los niños, las niñas, las familias e incluso los profesionales sanitarios. Porque, bueno, pues despierta sonrisas ver un perro que va tan contento con su rabito, con su alegría, ¿no? Y que viene a visitar a una niña que está ingresada, que está enferma. Pues bueno, pues todo el mundo en ese momento se saca una sonrisa. Y es verdad que por ese momento pues el niño se olvida. Nosotros hemos hecho mediciones y hemos visto que lo que es el nivel de dolor, de la ansiedad y del miedo disminuyen. Y eso científicamente lo podemos decir, a pesar del diagnóstico por el cual está allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen un potencial muy importante. Y ahora que estamos hablando tanto, que parece que ahora se ha dado cuenta la gente de que existe la salud mental, ¿cómo se asocian este tipo de terapias con animales? Porque es muy importante, porque sí que, por ejemplo, lo que más nos puede sonar de este tipo de intervenciones con animales, pues es muchas veces que hemos visto a determinadas personas pues con alguna discapacidad o que han tenido algún accidente o incluso gente con un síndrome de Down o algo parecido. Por ejemplo, yo siempre los he visualizado en este tipo de terapias pues con caballos, ¿no? O animales así más grandes y demás, pero ahora hay muchas más, o sea, se está entrando en muchos más campos, como muchas más patologías que se pueden tratar a través de la terapia animal, ¿no? Sí, pero fíjate que el campo de la salud mental, concretamente la esquizofrenia, es uno de los campos más estudiados a nivel internacional. E incluso hay estudios, no en nuestro país, pero sí en otros, donde se ha demostrado que incluso en fase aguda a nivel hospitalario, la presencia del perro en esa primera cita, o en esa primera consulta, del médico, la persona está más relajada y más con una escucha más activa para poder hacer esa primera entrevista con su médico. Y desde ese ejemplo que te pongo, otras experiencias, pues, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio en Asturias, donde personas con esquizofrenia que viven en su entorno natural, en su casa, ¿no?, pero que acuden a centro de día, el perro, el acudir a las sesiones de terapia asistida con perros en este caso, pues ha posibilitado mantener unas capacidades relacionadas con sus habilidades sociales, su nivel de autoconfianza. Y bueno, yo creo que eso es muy importante para personas con enfermedad mental crónica, ¿no? Otras experiencias, pues, por ejemplo, con demencia, también con depresión. Pero en este caso no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos, de todo tipo de población. Sí, estamos hablando de adultos. Y funciona también. Es muy importante el diseño que se haga, o sea, no es solamente el perro, sino es el diseño del proyecto que se haga, el tipo de actividades que se van a desarrollar, el profesional que lo acompaña y también la selección del perro y, por supuesto, la experiencia del guía. La unión del guía y el perro es súper importante, que sabe seleccionar, bueno, pues por el comportamiento, por los gustos del propio animal, conecta mejor con este tipo de población y despierta en esta persona o en estas personas, porque a veces es un tratamiento individual, pero otras veces es grupal, pues una serie de habilidades o a lo mejor que baje ciertas barreras para que el profesional, el psicólogo, por ejemplo, pueda trabajar o entrar en zonas donde a lo mejor hay más resistencia si no está el perro. Ahora alguien preguntará, es que estáis explotando los animales para este tipo de cosas y tal. ¿Cómo se lo pasan los perros y los gatos? O sea, ¿cómo se lo pasan los animales en este tipo de experiencias? Bueno, es una pregunta muy importante, porque si nosotros incluimos animales dentro de las intervenciones, es muy importante medir el efecto que tienen ellos y que ellos también se lleven un beneficio. Ese es el punto en el que deben encontrarse las intervenciones. No todo el mundo trabaja así. Esto también hay que aclararlo porque, por desgracia, en nuestro país no hay regulación. Entonces, las cosas como se deben hacer bien es diseñando proyectos donde se mida el efecto en el animal y que se diseñen de tal forma que el animal también obtenga un beneficio. Porque se lo pase bien, porque aprenda algo, porque reciba caricias, porque tenga una estimulación cognitiva que a ellos también le viene bien, o incluso física, para mantener
pero para eso hay que seleccionar muy bien al animal, cuidarle y entrenarle adecuado a ciertos espacios. No todos los perros, en este caso que nos estamos centrando en perros, les gusta acudir a todos los entornos, ¿no? Hay perros que no les gustan los niños. Claro. Y a lo mejor con abuelos funciona fenomenal, con mayores. Pues ¿por qué no deberíamos forzarle a trabajar con niños o al revés? Ahora me salgo un poco del tema de la terapia. Me voy porque tú eres coordinadora de la Cátedra de Animales y Sociedad. Eso es muchísimo más amplio y muchísimo más grande, ¿no? Estamos en un momento en que la gente se pone las manos de la cabeza porque estamos en un país en el que la gente tiene más mascotas que niños. ¿Tú por qué crees que estamos tendiendo a eso? Aparte por evidentes razones económicas y demás, pero a la gente cada vez le gusta más vivir rodeada de mascotas, de peludos, ¿no? O de plumíferos, lo que cualquier tipo de mascota, ¿no? ¿Se está dando cuenta la gente que convive con animales y tiene esa interacción es gente más feliz? Bueno, yo no sé si más feliz, pero de hecho yo creo que es algo positivo que la gente pueda elegir y que pueda decidir no tener hijos. Es que no es una obligación. Lo que pasa es que tradicionalmente siempre, pues ha sido el rol, y ya me voy a meter en un terreno... Aquí puedes meterte donde quieras, somos unos de las mujeres, donde teníamos la obligación de tener hijos, y por supuesto, y los hombres la obligación de mantener, o sea, totalmente una visión, yo creo que patriarcal y machista. Patriarcal, efectivamente, donde yo creo que eso debe ser una elección, elegida de verdad, donde el que tenga hijos lo haga porque quiere, porque le apasiona y porque va a cuidar y querer a sus hijos. Y el que no quiere, se le permita, y yo creo que no pasa nada, ni tenemos que andar en comparaciones de tú fíjate que tiene gatos, ¿no? O que tiene perros y no tiene hijos. Bueno, ¿y por qué andar juzgando, no? Lo que está claro es que si se decide, pues se haga desde el cariño, tanto una cosa como la otra, y que lo que está claro es que los animales siempre, para siempre y hasta el fin de sus días van a depender de nosotros. Si decidimos hacer lo que no sea por una moda, y por supuesto que sea hasta el final de sus días con la máxima calidad. Hablando de, por ejemplo, se habla mucho de la soledad de la gente mayor. ¿Es cierto ese mito, que yo creo que es una realidad, ¿no? De que la gente más mayor que está sola, cuando tiene a su cargo pues un animalito, es mucho más activa y está físicamente incluso mejor? Sí, pero vamos, que no es un mito, eso está probado científicamente. El hecho de cuando una persona tiene un rol, ¿no? Un rol de cuidador que le da un objetivo en su vida, en este caso, que es cuidar de un ser que depende de él o de ella, ya sea porque tenga que sacarle, por ejemplo, un perro, como alimentarle o cuidarle, o con un gato, tiene que tener la responsabilidad. Eso le da una estimulación cognitiva y también física, que se mueve más, tiene que estar pendiente de otro, ¿no? Y sale un poco de esa sensación de estoy aquí y estoy para nada, ¿no? Y me siento sola o solo. Yo creo que los animales completan la vida de muchas personas y mutuamente, ¿no? Y cuando esto es así, pues yo creo que es bastante bonito. Ya para terminar, desde las sociedades antiguas, las más antiguas, se habían venerado a los animales, desde los egipcios a los gatos famosos, ¿no? Hasta, durante la historia. Sin embargo, ahora estamos viviendo, si quieres, un periodo, independientemente de que la gente tenga animales y tal, de como muy destructivo con la naturaleza en general, con el medio en general. ¿Cómo contrastas y cómo crees tú que podemos, está claro que estamos en un momento crítico, planetariamente hablando, la naturaleza, el clima, el medio, los animales y demás, y sin embargo la gente parece que interiormente sí va entendiendo que los animales pues son importantes y son beneficiosos. ¿Cómo podemos hacerle entender a la sociedad que una sociedad que convive con los otros seres vivos que hay alrededor, que no es destructiva, es una sociedad avanzada? O sea, no es una sociedad, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Patriarcal, machista, violenta, ¿no? ¿Cómo se hace entender eso a la gente que todavía pues está, te dice que, por ejemplo, que lo hacen las mascotas, ¿no? Que las deja fuera de casa, que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Y incluso gente no tan mayor, ¿no? Que te dice, es un perro, como si lo tuvieras que tratar, pues, así, ¿no? Se trata como un perro, ¿no? Esa famosa frase. ¿Cómo cristalizamos para que la gente entienda que la sociedad es mejor cuando convive en armonía con los otros seres vivos, ¿no? ¿Qué beneficia a la sociedad? A ver, yo creo que
Es complicado porque todos partimos de una filosofía muy antropocéntrica donde todo existe en base a la función que puede cubrir al ser humano. Entonces, como todo lo utilizamos para nuestro bien o para nuestro mal, pues existe ahí para nosotros. Y creo que ese es el principal error y lo que nos está llevando a destruir nuestro propio entorno, porque si acabamos con el planeta, acabamos con nuestra vida. Y es algo que nos tiene que entrar en la cabeza, ¿no? Yo creo que ahí la filosofía de One Health y que es una sola salud y más allá, un solo bienestar. Si nosotros no cuidamos del medio ambiente, ya no solamente hablo de los animales, sino del agua, de los árboles, es que acabamos con la vida del planeta y bueno, yo diría que acabamos con la vida de muchas especies y de la propia. Espero que el planeta nos va a superar y superará esta crisis, pero vamos a acabar con todo. Vamos a dejar, no sé, un planeta desierto como no hagamos algo un poco, pero yo diría que más pronto que tarde. Entonces, la lectura es que los seres vivos existen por sus propias necesidades y no solo para cubrir las nuestras. Pues Nuria Máximo, ha sido un placer, de verdad, ha sido súper enriquecedora la entrevista. Esta es tu casa, cuando quieras estás invitada a la escuela con Nuria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo.